Estimados hermanos y hermanas, les saludo una vez más en el nombre del Señor Yahshua HaMashiach. En el nombre de nuestro Señor les saludo con gran amor y paz y gozo, ¿no es cierto? Porque Él es bueno y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Hoy día queremos compartir en la Escritura, la Sagrada Escritura, en el capítulo 25 de San Mateo. Vamos a hablar, ¿no es cierto?, de una situación muy importante que es el velar. Velar es hacer guardia, ¿no es cierto? Velar es estar atento a la venida del Hijo del Hombre, a la venida del Señor. Vamos a compartir entonces esta parábola de las 10 vírgenes en el capítulo 25 de San Mateo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un gran clamor: aquí viene el esposo, salid y recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para que vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. A ver, queremos compartir esta palabra maravillosa, esta parábola muy hermosa de parte del Señor. Muy importante, ¿no es cierto?, entender de que estas mujeres vírgenes, estas 10 vírgenes, ¿no es cierto?, como por representación también de la iglesia del Señor, nosotros tenemos que estar siempre en una situación de velar y estar atentos, ¿no es cierto?, a la venida del Señor. Tener también en cuenta de aquellas insensatas y las prudentes, habla la parábola. Las prudentes, ¿no es cierto?, personas que realmente, hijos de Dios, hijas de Dios, también que dice la Escritura, que hablan, ¿no es cierto?, conteniendo siempre cautela, cuidado, en forma justa. Siempre el prudente, ¿no es cierto?, va a estar en una forma sabia y entendida. Y es lo posible de no dañar a las personas y respeta la vida de las personas. Porque el Señor, ¿no es cierto?, está con aquella persona que es prudente, con aquella persona que es sabia, que es entendida. Porque eso es la gracia de Dios que sobreabunda en un hijo o una hija de Dios. Nosotros vemos, ¿no es cierto?, a través de la historia bíblica, vemos, por ejemplo, a Esther, una mujer también llena del Espíritu del Señor, ayunando, orando por el pueblo de Israel, intercediendo, buscando siempre, ¿no es cierto?, el poder conseguir el respaldo del Señor. La salvación viene de Yahweh, del Señor. Y así también ellos fueron librados de, obviamente, Amán y todo el ejército enemigo, ¿no es cierto? Siempre se ha levantado el enemigo contra el pueblo de Israel y Dios los libró, ¿no es cierto?, con mano poderosa. Es importantísimo estar ayunando, orando, intercediendo, ¿no es cierto?, velando en este sentido para que el Señor nos libre de toda obra de Satanás. También vemos, ¿no es cierto?, la situación de la insensata, una persona necia, inconsciente, irresponsable, liviana. Toda esta insensatez, ¿no es cierto?, todas estas vírgenes que estaban siendo insensatas, 5 vírgenes, estaban sus lámparas vacías, ya no había aceite. Ellas estaban en una condición, ¿no es cierto?, durmiendo espiritualmente. Porque una persona que deja de orar, una persona que deja de buscar la presencia del Señor, siempre va a estar en una situación, ¿no es cierto?, de escasez, errante, muchas veces pobre, miserable y ciego muchas veces somos cuando estamos sin la presencia del Señor. Pero aquellos hijos de Dios, aquellas hijas de Dios que están en la presencia del Señor, que están sus lámparas encendidas, están sus lámparas, ¿no es cierto?, llenas de aceite, están en una situación prudente, sabia. Es una persona inteligente, cauta, una persona que siempre está, ¿no es cierto?, preparándose contra toda adversidad que se levante. Bueno, en este caso, ¿no es cierto?, vemos que las vírgenes estaban preparadas
5 vírgenes estaban preparadas y eran prudentes. Ellas no estaban cabeceando, ellas estaban velando, estaban despiertas, esperando al esposo. Aquí dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad vosotras mismas. Nosotros, hermanos, siendo hijos de Dios, prudentes, sabios, inteligentes, ¿no es cierto?, en el Señor, siempre debemos nosotros cuidar que nuestra lámpara nunca le falte el aceite. Porque una lámpara sin aceite, ¿no es cierto?, no alumbra. Nosotros debemos buscar el alumbrar, el estar en la presencia del Señor para que podamos estar, ¿no es cierto?, vigilantes en todo tiempo. Podamos nosotros esperar al esposo. Esperar, ¿no es cierto?, significa la venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre. Esperar, ¿no es cierto?, con mucho amor, pasión, con fe, con sacrificio también, porque hay que hacer sacrificios agradables delante de la presencia del Señor. Importante también al leer las Escrituras, ¿no es cierto?, dice, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Esto me trae memoria también muchas veces, hermano, en el tiempo de Noé. Y el Señor lo dijo, así será la venida del Hijo del Hombre, como los tiempos de Noé. Noé entró al arca, ¿no es cierto? Y vemos que se cerró la puerta y inmediatamente comenzó el diluvio. Nosotros, hermanos, tenemos que tener en cuenta que la venida del Señor está pronta, no la tenemos por tardanza. Y estamos velando como aquellas 5 vírgenes prudentes, esperando, ¿no es cierto?, que el esposo venga por la esposa, a poder participar en un día glorioso también, que es la boda del Cordero. Nosotros debemos estar preparados para ese evento maravilloso. Dios va a sacar a su pueblo, a los escogidos de Dios, a los que practicaron la justicia, la verdad, a los que vivieron en esta tierra conforme al corazón del Señor, conforme a las Escrituras, que anduvieron, ¿no es cierto?, rectamente en esta tierra, en santidad, haciendo el bien a todos, perdonando también las ofensas, las calumnias, las injurias, soportando la tentación y soportando, ¿no es cierto?, todas las pruebas que vengan sobre nosotros. Seremos nosotros recompensados un día delante de la presencia del Señor. Entonces vemos, ¿no es cierto?, en esta situación que aquellas 5 vírgenes que eran también insensatas, vemos, ¿no es cierto?, lo necio que uno a veces es también uno como ser humano, rebelde, orgulloso, se ciega y busca a la persona, ¿no es cierto?, su propio bien, entre comillas, porque no está haciendo la voluntad del Señor. El hacer la voluntad del Señor para nosotros es realmente algo impagable, es algo maravilloso. Nosotros en el Señor somos más que vencedores y podemos obtener muchos beneficios más. Bueno, la puerta se cerró, el Señor cierra la puerta y dice claramente después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Hermanos, hermanas, son tiempos finales, tiempos donde no nos vamos a cansar de decir, hermana, iglesia del Señor, amada del Señor, no dejes de velar, no descuides tu fe, no descuides tu caminar en el Evangelio del Señor, no caigas, no permitas caer en tentación. Reprende al devorador, reprende al enemigo. Dios nos ha dado armas para luchar en oración, en ayuno, en la palabra. Alabanza, alábale, adórale al Señor, sirviéndole con alegría junto a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, haciendo el bien a tus vecinos, a los que te rodeen, en el trabajo, donde tú vayas, tú puedas ser una lámpara que ilumina, una lámpara que da testimonio, ¿no es cierto?, a los demás, que está viva, que está encendida, que muestra a su Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Qué importante entonces permanecer velando, porque no sabemos la venida del Señor, la hora ni el día. Un poquito más atrás, ¿no es cierto?, en el capítulo 24 de Mateo, habla de la venida del Hijo del Hombre, y aquí en el versículo 42 lo recalca el Señor, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa.
es un gran ejemplo que un padre de familia, una madre de familia, ¿no es cierto?, siempre va a estar velando por sus hijos, por su casa, por su hogar, para que no le falte nada, para que no le hagan daño a sus hijos, para que no le hagan daño, ¿no es cierto?, a sus seres queridos. Siempre va a estar cuidando que el enemigo no mine su casa. ¿Qué significa eso? Que no tome control de su familia, que no entre por ningún lugar en su casa y pueda destruir su hogar, porque Él vino a matar y a hurtar y a destruir lo que el Señor había hecho. Algo maravilloso. Un hombre semejante a Él. Acuérdese que Adán era imagen y semejanza de Dios. Y por causa del pecado, ¿no es cierto?, fuimos destituidos todos de la gloria de Dios. Pero ahora eso ha sido destruido, ha sido derribado. Dios nos acercó al Padre a través de su Hijo, a través de Yeshua. Dios nos acercó. Él mismo entregó su vida y la vuelve a recuperar. Él la tomó nuevamente, Él resucitó. Él no está muerto, Él está, ¿no es cierto?, en su trono. Entonces, hermanos amados, nosotros debemos velar y estar atentos a la venida del Señor. También quiero comparar esta maravillosa boda, ¿no es cierto?, que vamos a participar. Vamos a la palabra en el capítulo también de Mateo 22. Dice, respondiendo Jesús volvió a hablar en parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda. Mas estos no quisieron venir. Siempre, durante generaciones y generaciones y por los tiempos que han pasado, Dios siempre es justo y verdadero. Él ha estado llamando a sus siervos a las bodas. Siempre ha estado anunciando a través de su Espíritu Santo la venida de su Señor. Siempre el Espíritu ha dado testimonio, ¿no es cierto?, de la venida del Señor. Siempre ha estado avisándonos, prepárense, velen, tengan cuidado, que Dios, ¿no es cierto?, siempre nos ha estado avisando de toda situación adversa. Entonces dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida y mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a su negocio, y otros tomando los siervos los enfrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Hermano, Dios es amor y siempre lo hemos dicho, también es fuego consumidor. La ira de Dios, así como lo dicen las 10 vírgenes, la ira de Dios, hermanos amados, va a caer sobre esta tierra. Viene la ira de Dios, viene ahora el león de la tribu de Judá y Él va a juzgar a todas las naciones. Pero antes de eso, el arrebatamiento, antes de eso, hermanos amados, viene el tiempo, el día ni la hora no sabemos, pero viene ese tiempo donde el Señor nos va a librar de aquella ira, nos va a rescatar, nos va a salvar porque Él es bueno para con su iglesia. Él nos ama, Él nos anhela celosamente y Él nos está preparando para las bodas del Cordero, para participar de este gran evento. Dios les bendiga y podamos nosotros participar de aquellas bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a sus trabajos, hermanos, a su labranza. ¿Cuántas veces el Señor nos ha estado llamando de diferentes formas? No es que tengo que ir a trabajar, no es que tengo que hacer esto, no es que tengo que hacer esto otro, pero no le dejamos el tiempo al Señor. El Señor nos demanda ese tiempo para Él. Nosotros, Dios nos dice también a través del Señor Yeshua, dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios es el dueño del oro y de la plata. No te olvides de eso, ni yo me voy a olvidar de eso. Es bíblico. Tenemos que entender que todas las cosas están sujetas al poder de su palabra. Y Él tiene el control y el poder sobre todo lo que se mueve en esta tierra. Así que nada te faltará. El Señor es tu pastor y nada te faltará. Solamente confía en Él, ten fe y haz el bien. Sírvele con alegría. No te dejes amedrentar por nuestros enemigos, por los enemigos que se levantan en contra de tu vida, en contra de tu hogar, tu familia. Que no sea el sistema económico, que no sea, ¿no es cierto?, la pandemia que viene ahora sobre nosotros, que no sea ningún terremoto, ni diluvio, ¿no?, que sucedió en esos tiempos, ni aluviones, ¿no es cierto?, todo lo que se está viendo en esta tierra.
los volcanes haciendo erupción. Hermanos, el Señor es nuestro amparo, es nuestra fortaleza. El Señor es nuestro escudo. El Señor es nuestro refugio en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de todos los problemas que tenemos en esta vida. Él nos ha librado con mano poderosa. Él nos ha librado de nuestros enemigos. Él te ha librado de los problemas económicos. ¿Cuántas veces Dios nos ha abierto puertas de diferentes formas? Porque somos su iglesia. Somos la amada de su corazón. Él nos compró a precio de sangre. El Yahshua HaMashiach, Él derramó su sangre bendita en la cruz allí de madero. Él entregó su vida por nosotros. Él nos dio, aleluya, esta salvación. Y debemos cuidar de esta gran salvación. Por eso dice la palabra, la parábola de las 10 vírgenes. 5 estaban llenas sus lámparas de aceite. Es siendo prudente. Una persona prudente es una persona responsable. Es una persona inteligente, sabia, entendida de los tiempos, de lo que viene sobre esta tierra. Es una persona consciente. Mas los insensatos, hermanos, son personas inconscientes. Son personas, ¿no es cierto?, necias. Son personas tontas, lo dice. Necio significa tonto. No podemos decirles tonto a un hermano tampoco, pero en la palabra lo dice. Debemos nosotros, hermanos, tomar una actitud de velar y de estar siempre atentos a la venida del Señor. Entonces, dice que estos estaban preocupados de su labranza. Otros siervos estaban preocupados, ¿no es cierto?, de todos sus quehaceres. El rey se enojó y enviando su ejército, los destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Hermanos, hermanas, que Dios nos ayude. Los que fueron convidados un día gustaron del don divino, lo dice la palabra. Recibieron el Espíritu del Señor, recibieron ese sello en su corazón y son hijos de Dios, hijas de Dios. Pero ellos le dieron la espalda al Señor, porque la Biblia dice también que en los postreros tiempos el amor de muchos se va a enfriar, descuidando su vida espiritual, descuidando su vida, su relación con su Señor. Como estas 5 vírgenes insensatas que cayeron en descuidar su llenura del aceite de sus lámparas. La Biblia dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos llenarnos cada día, buscar con gran corazón, con un corazón sincero, buscar la llenura del Espíritu Santo para que nuestras lámparas estén encendidas y podamos vencer al malo, podamos vencer la tentación y podamos ser dignos de poder participar de estas bodas. Entonces el Señor se enojó, le vuelvo a decir, lo dice aquí la Escritura. El rey se enojó y enviando su ejército los destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas, la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Hermanos amados, el Señor cada día nos dice: vístete de gloria, revístete de la gracia del Señor. Debemos estar vestidos de lino fino para participar de estas bodas. Debemos estar preparados para que seamos dignos de aquella boda, de entrar un día, ¿no es cierto?, a participar de esta gran cena. Hermanos amados, de esta gran fiesta, porque esto va a ser una fiesta en los cielos, maravillosa, y lo vamos a comprobar. Vamos a ver en Apocalipsis, hermanos amados, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 19, hermanos amados, vamos a leer todo este capítulo rápidamente. Dice así: alabanza en los cielos. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en los cielos que decía: aleluya,
salvación y honra y gloria, poder son los del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella subió, ¿no es cierto?, por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Iglesia, la esposa, la iglesia se ha preparado. ¿Para qué? Para las bodas del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que en estos tiempos finales, sigamos practicando la justicia, que seamos justos, porque eso es lo que debemos hacer. Acciones justas de los santos, dice, vestirnos de lino fino, resplandeciente, que nosotros podamos ser hijos, hijas de Dios, que iluminemos, que demos luz, claridad, esperanza a los que nos han creído todavía en el Señor. Bueno, más abajito dice la cena de la boda del Cordero, y con esto termino. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, Yeshua, en este caso, el espíritu de la profecía, el Señor, todas las profecías de los santos, ¿no es cierto?, que profetizaron en el Antiguo Testamento, vemos en el Antiguo Pacto cómo ellos hablaban como de parte del Señor, y todo lo que ellos profetizaron se cumplió en el Hijo del Hombre, Yeshua. En Él se dio cumplimiento a esta gran salvación y rescate. Ese carnero que fue, ¿no es cierto?, ofrecido en medio de aquel sacrificio que hubo en la antigüedad, en donde estaba el padre de la fe, Abraham, y estaba su hijo Isaac. Ahí vemos cómo Dios proveyó para aquel sacrificio cuando le dice, no, detente, Abraham. El Señor proveyó para el sacrificio. Dios ya nos estaba hablando a través de su Espíritu, del Espíritu Santo. Los estaba hablando y estaba diciendo, nos estaba profetizando de la venida del Señor a morir en la cruz del madero. Ese sacrificio es el que es el mayor de todos los sacrificios y holocaustos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él nos ha lavado con su sangre bendita, Yeshua, el Señor, y ahora ha hecho de nosotros una vida nueva. Por lo tanto, tenemos que seguir santificándonos. Tenemos que seguir preparándonos, porque el que es santo, dice, santifíquese aún más todavía. El que es justo, practique la justicia. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Dios pagará. Dios le va a retribuir a cada uno de ellos, ¿no es cierto? Sea su obra, sea inmundo, va a seguir siendo inmundo y le va a recompensar según sus obras. En este caso, la condenación, ¿no es cierto? Y a los que son hijos de Dios, les va a prometer algo maravilloso, que es la vida eterna. Les prometió la salvación de su alma y vivir con Él para siempre. Entonces, hermano, como reflexión final y conclusión, velad y orad, porque las bodas del Cordero se acercan, porque el arrebatamiento está muy pronto, porque el Señor lo que Él prometió lo va a cumplir, lo va a levantar a su iglesia, la va a sacar de aquí y va a prepararla para aquella fiesta maravillosa. Y viene el reinado de Cristo, el reinado del Señor, de Yeshua, junto a su iglesia, junto a sus santos.
a los que le amaron en esta vida y fueron fieles en esta vida y van a alcanzar un día, ¿no es cierto?, estar con Él para siempre. Que el Señor les bendiga. La paz del Señor sea con todos ustedes y con todos nosotros. Amén.